movimiento. Ha participado en el proceso de formulación de diversos proyectos de desarrollo en la región y a nivel nacional. Actualmente, el licenciado Serna labora como asesor en Promipyme Cunori. Hay muchas cualidades que lo caracterizan. Quienes lo conocemos sabemos que es una persona dinámica, responsable, que apoya a empresarios y emprendedores a través de procesos de asesoría, asistencias técnicas y capacitaciones, vinculándolos a diversos programas para su crecimiento y generación de ventas. Bueno, hay mucho que contar acerca de su trayectoria, pero el tiempo es muy corto. Yo sé que ustedes ya quieren escuchar ese interesante tema que él va a disertar a continuación. Como recomendación les pido que si surgen dudas o inquietudes, por favor la vayan anotando en el chat que aparece al lado derecho, o bien pueden levantar su mano y pueden abrir su micrófono para hacer el comentario o la pregunta. También estén pendientes que ahí vamos a estar publicando el link de asistencia para que por favor se anoten a este seminario. Les recuerdo que quienes aún están pendientes del envío de su tarea, pues aún lo pueden hacer para así contar con el 100% de su asistencia. Licenciado Juan Eduardo Serna, muchísimas gracias por el tiempo y la valiosa participación en el programa de reactivación económica para mujeres empresarias. Bienvenido a este seminario. Su micrófono está apagado, Lic. ¿Me escucha? Hoy sí le escuchamos y vemos perfectamente la presentación. Adelante. Perfecto, gracias, perdón por el inconveniente. Le decía, pues en primer lugar, gracias Evelyn por la presentación. Es para mí pues un gusto estar el día de hoy compartiendo acá con un grupo de empresarias, un grupo de mujeres que lideran MIPYMES acá en la región de Chiquimula. Y según me he dado cuenta en estos seminarios que han pasado anteriormente, también tenemos MIPYMES de otros departamentos, lo cual pues es muy grato para nosotros. El día de hoy pues vamos a continuar. Tenemos el cuarto seminario de esta serie de 7 seminarios del programa de reactivación económica y empoderamiento femenino. Concretamente, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema de finanzas para MIPYMES. El tema de finanzas, pues, es un tema muy importante para cualquier emprendimiento, para cualquier negocio, sea grande o sea pequeño. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se tiene con el tema de las finanzas es que a mucho empresario no le gusta hablar de finanzas. Muchas veces, quizá por desconocimiento, quizá por no estar acostumbrados, descuidamos un poco el tema de las finanzas de nuestro negocio. Mucho empresario se concentra más en el área de producción de su empresa, se concentra más en el área de ventas, en el área de mercadeo de su negocio, pero a veces dejamos un poco de lado el tema de las finanzas de nuestra empresa, y el día de hoy pues vamos a intentar comentar un poco sobre este tema, presentarles algunas pequeñas herramientas, algunas pequeñas formas de cómo ustedes pueden ir midiendo si su empresa está saludable financieramente hablando. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema de las finanzas, me gustaría hacer con ustedes un ejercicio. Me gustaría que iniciáramos con una pequeña reflexión, ¿sí? Y lo que quisiéramos en este momento es que cada una de ustedes pudiera pensar un poco en su negocio, en su empresa. Me gustaría que ustedes recordaran un poco cuándo fue que ustedes iniciaron con este negocio que tienen,
¿Hace cuánto fue? Me gustaría que ustedes recordaran cómo fue ese proceso de apertura de su negocio, esos nervios que pudieron haber tenido cuando iban a iniciar esta aventura empresarial que ahora pues tienen en marcha. Si quiere, si gusta, cierre un momento sus ojos y recuerde usted, piense usted en su empresa, piense usted hace cuánto su empresa nació, piense usted cómo era su empresa en el inicio. Pensemos, recordemos y respóndase usted misma a estas preguntas. ¿Cómo era su empresa cuando inició? ¿Dónde estaba ubicada? ¿Será que estaba ubicada en donde está actualmente? ¿Será que el lugar donde la empresa inició ya no estamos ahí? ¿Tuvimos que mudarnos por alguna razón? Recuerde los primeros desvelos que usted sintió, que usted tuvo que hacer cuando recién iniciaba con su negocio. Recuerde esos problemas que usted ha venido enfrentando por el hecho de mantener viva esta empresa suya. Y recordemos eso, recordemos esos primeros pasos de su negocio. Recuerde, si es que usted ya tenía su empresa, recuerde cómo era su empresa hace 10 años. Recuerde quiénes eran sus primeros empleados, recuerde cómo inició todo. Visualícelo. Trate de hacer memoria de cómo era su negocio en aquel entonces. Cuando usted haya visualizado su negocio así como su negocio empezó, me gustaría que adelantáramos el tiempo 2 años más. Y ahora piense en los primeros 2 años de su negocio y piense si es que su negocio estaba igual al inicio que los 2 años siguientes. Adelantemos un poco más y piense cómo estaba su negocio al inicio de la pandemia. Piense, recuerde cómo fue para usted cuando empezaron a venir todas esas noticias del cierre del país, todas esas noticias de las restricciones de movilidad. Piense qué fue lo que sintió usted al ver afectado su negocio. Piénselo, recuerde cómo era su negocio. Y ahora trasladémonos al presente. Y quiero que usted visualice cómo es su negocio actualmente. Y vamos a hacer una comparación. Me gustaría que usted pensara y usted comparara cómo fue su negocio en el inicio y cómo es su negocio hoy en día. Piense en las diferencias de su negocio, de cómo es ahora a cómo era hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años. Y piense en cómo ha cambiado su negocio en el transcurso de este tiempo. Bien. Ese negocio en el que usted pensó, en su negocio, en cómo estaba al inicio, en cómo está actualmente, ¿será que ese negocio ha crecido? ¿Será que ustedes visualizaron al principio un negocio pequeño y con el paso de todos estos años su negocio ha venido creciendo? ¿O en algún momento será que el negocio sigue igual? Este tema, esta parte pues es importante. ¿Por qué? Porque si usted no logra ver, si usted no logra percibir el crecimiento real de su negocio, significa que pudiéramos estar teniendo un pequeño problema.
Si su negocio ha crecido, si usted siente que su negocio ha crecido, respóndase usted esta pregunta. ¿Será que su negocio creció tanto como debería de haber crecido? ¿O será que solamente creció un poco? ¿Será que ese crecimiento que pudo haber tenido fue o es un crecimiento sustancial, es un crecimiento importante o es un crecimiento más moderado, es un crecimiento más pequeño? Y si su negocio no ha crecido, si su negocio usted lo visualiza igual o muy parecido actualmente a como inició, ¿por qué es que ese negocio no ha crecido? ¿Por qué es que su negocio no ha crecido o por qué es que no ha crecido tanto como debería de haber crecido? Si pueden, me gustaría que anotaran sus comentarios en el chat. Sus negocios han crecido desde que iniciaron. Y si han crecido, realmente han crecido todo lo que deberían de haber crecido. O el crecimiento ha sido más pequeño. Cuando visualizamos esto, nos podemos centrar también en esta otra pregunta. ¿Qué espera usted de su negocio en los próximos 10 años? Hemos estado haciendo ahorita un ejercicio de comparar su negocio, cómo inició, su negocio, cómo está actualmente. Y ahora, con esta pregunta, queremos que usted visualice cómo va a estar su negocio, cómo va a estar su empresa de aquí a 10 años en el año 2032. ¿Cómo creen ustedes que va a estar su negocio en los próximos 10 años? ¿Creen que su negocio va a crecer en los próximos 10 años? ¿Creen que su negocio se va a mantener en los próximos 10 años? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Y este ejercicio se tiene que hacer con ustedes. Y se tiene que hacer con ustedes porque ustedes son las propietarias del negocio. Ustedes son las empresarias. Y como empresarias son ustedes las que tienen que dirigir ese crecimiento en los próximos años del negocio. Ahora, corríjanme si me equivoco. Muchos empresarios, Miriam de Génesis Café nos comenta, ha crecido, pero no como esperábamos para esta fecha. Eso es importante. Su negocio ha crecido, pero no tanto como esperaba. Y la siguiente pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué no ha crecido tanto como esperábamos que el negocio creciera? No me dejarán mentir ustedes que hay muchos empresarios que cuando les preguntamos cómo visualizan su negocio en el futuro, qué quieren para su negocio o qué buscan en su negocio en los próximos 10 años, muchos hacen comentarios como, yo quiero que mi negocio crezca. ¿Sí? ¿Alguna de ustedes pensó eso cuando imaginó su negocio en los próximos 10 años? ¿Usted imaginó que quería que su negocio creciera? Otros podrán responder, yo sueño con tener un negocio grande. ¿Sí? Esa es otra de las respuestas que obtenemos a veces cuando preguntamos esto. ¿Cómo visualiza usted su negocio de aquí a 10 años? Muchos empresarios nos dicen, bueno, yo sueño con tener un negocio grande. Y una tercera respuesta que se repite bastante es
los empresarios, las empresarias que nos dicen, bueno, yo lo que quisiera es vender más. ¿Alguna de ustedes ha dicho alguna de estas frases en algún momento de la historia de su negocio? ¿Alguna vez alguien le ha preguntado y usted ha respondido, bueno, yo quiero que mi negocio crezca, yo quiero tener un negocio grande, yo quiero vender más? ¿Lo han respondido ustedes? ¿Lo han pensado? ¿Lo han considerado? Cuando alguien les pregunta cómo visualizan su negocio en 10 años, ¿qué responden ustedes? ¿Responden algo similar a lo que está aquí en pantalla, a estas frases? ¿O responden algo completamente distinto? ¿Sí? ¿Habrá alguien que diga, no, ya no quiero tener negocio de aquí a 10 años? Puede ser. No lo sabemos. Aquí lo importante y lo curioso de estas frases, si es que usted las ha dicho, las ha pensado en algún momento, es esto. ¿A qué se refiere realmente una persona que dice, yo quiero que mi negocio crezca? Es decir, ¿qué se refiere con crecer? ¿Qué significa para usted que el negocio crezca? ¿Sí? Otra, ¿qué tan grande es un negocio grande? Para alguien que está empezando, los negocios que ustedes tienen pueden parecer grandes. Para ustedes puede hacer que su negocio todavía parezca pequeño. Entonces, cuando alguien nos dice, yo sueño con tener un negocio grande, ¿realmente qué estará pensando? ¿Realmente qué estará pasando por su mente al referirse a un negocio grande? Y lo otro, ¿cuánto es vender más? La gente dice, yo quiero vender más, pero ¿cuánto es más? Si usted la semana pasada vendió 500 quetzales y hoy, esta semana, vende 500 quetzales con 10 centavos, ¿usted vendió más? Pues vendió 10 centavos más. La pregunta es, ¿eso es a lo que usted se refería cuando mencionaba que quería vender más? Jessica nos dice acá, en 10 años me visualizo con un negocio grande, ¿sí? Y brindar empleos. Lo que deseo es aportar un granito de arena para que nuestra Guatemala sea mejor. Muchas gracias, Jessica. Esa es la intención y creo que es la intención de muchos acá y de todos por acá. Mi pregunta continúa. Jessica, usted dice que visualiza un negocio grande, pero ¿qué tan grande es un negocio grande? ¿Sí? Esas interrogantes es importante ponerlas sobre la mesa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que una niña está creciendo? ¿Sí? Para quien tenga hijos o quien tenga hijas, sobrinos, sobrinas o algún familiar con niños pequeños, ¿cómo sabemos que el niño realmente está creciendo? Parecerá una pregunta un poco tonta, pero realmente, si usted mira a un niño hoy, lo mira dentro de 2 meses, dentro de 3 meses o dentro de un año, ¿qué mira usted para decir, bueno, este niño creció? ¿Sí? Generalmente, nosotros al hablar de personas, vemos cómo el cuerpo, cómo la persona como tal se va desarrollando, ¿no? Cómo la persona va creciendo, cómo la persona va pasando distintas etapas de lactancia, etapas de cambio de alimentación,
El bebé primero va a estimulación temprana, pasa a kinder, a los grados menores, después pasa a primaria, básico, diversificado, etc. Una persona es, es visible, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver, nosotros podemos apreciar cómo una persona se va desarrollando. Y ustedes, empresarias, quienes tengan hijos, sobrinos pequeños, pues sabrán esto perfectamente, ¿no? Se ve, ustedes están ahí presentes diariamente en cómo sus hijos, sobrinos, niños pequeños van creciendo con el paso del tiempo. Y si una persona va creciendo como es natural, ¿sí? Es decir, lo natural en el ser humano es que vaya creciendo. Cada día, un niño, una niña, pues va creciendo más, va aprendiendo más, va desarrollándose como ser humano, va desarrollándose como persona. Lo interesante de esto es que al igual que los seres humanos, las empresas, las pequeñas empresas, las MIPYMES, también deben de irse desarrollando, deben de ir creciendo con el tiempo. Si usted tiene una empresa, si usted conoce un negocio que está igual ahora a como estaba hace 10 años, eso es antinatural. Un negocio como tal no debe de quedarse estancado, no puede quedarse estancado, porque el negocio será intangible, pero es algo vivo. Y el negocio como algo vivo debe de irse desarrollando con el paso del tiempo. Y aquí viene otra pregunta también bastante interesante y de mucha reflexión. Para quienes comentan que su negocio ha crecido, para quienes comentan que su negocio ha estado creciendo, su empresa realmente está creciendo. ¿Cómo saben ustedes si su empresa ha crecido o no? ¿En qué se basan para decir ustedes mi empresa ha crecido? ¿En qué nos basamos para decir mi empresa ha crecido pero no tanto como yo esperaba? La clave para saber si su empresa está creciendo o no, o si su empresa está creciendo pero no tanto como ustedes esperaban, la clave está en medir. ¿Sí? Si nosotros no medimos nuestra empresa, no podemos saber si realmente nuestro negocio está o no está creciendo como debería de estar creciendo de forma natural. ¿Sí? Así como a los niños les van midiendo la estatura, les van midiendo el peso, para ver si efectivamente están alcanzando los niveles de crecimiento esperados, los niveles de crecimiento normal de un niño. Así también nosotros debemos de ir midiendo nuestra empresa para saber si nuestra empresa realmente está creciendo o no está creciendo. O bien está creciendo, pero muy poco. Decía un amigo de Cobán, y voy a tomar prestada su frase. Mi amigo decía, lo que no se mide, no crece. Y si no crece, decrece. Es decir, si nosotros no estamos midiendo nada, si nosotros no estamos midiendo algo, no sabemos si eso va a crecer o no, si eso está creciendo o no. Y si nosotros no lo medimos, eso no crece. Y si un negocio no está creciendo, en la realidad, ese negocio está decreciendo. ¿Por qué?
Porque si ese negocio se mantiene igual a como estaba hace 10 años, hace 5 años, si ese negocio se mantiene estático, podemos pensar que el negocio no ha decrecido, pero es mentira, porque los demás negocios a su alrededor, la competencia, la inflación, la economía, hace que si un negocio se mantiene igual, ese negocio realmente está decreciendo en su realidad. ¿Sí? Jessica nos comenta por acá, que sea grande, me refiero a poder distribuir mi producto en todo el país y me encantaría distribuirlo a nivel internacional. También seguir creando productos que resalten la gastronomía guatemalteca. Hasta el momento eso tengo en mente. Muy bien, Jessica, gracias por el comentario. Si se da cuenta con esa respuesta, con ese comentario, ya vamos aterrizando un poco más. Si usted le dice a un asesor, si usted le dice a un consultor o a alguien que le va a ayudar en su negocio, yo quiero mi negocio grande, la definición grande suya puede ser muy distinta a la definición grande mía. Pero cuando usted ya le pone elementos más concretos, como decir, distribuir a nivel nacional, entonces ya las dos expectativas de grande se emparejan y entonces ya comenzamos a hablar el mismo idioma. Bien, luego de esta pequeña reflexión sobre el crecimiento de nuestros negocios, el crecimiento de nuestras empresas, me gustaría presentarles cuáles son los objetivos del día de hoy. En primer lugar, pues me gustaría que ustedes comprendieran la importancia de los registros financieros básicos en una empresa como punto de partida para comprender la situación real del negocio. En segundo, me gustaría presentar los conceptos básicos del análisis financiero en una empresa, con el fin de que ustedes pues identifiquen cuál es la situación actual de su negocio. Y por último, pues explicarles el uso de herramientas de análisis financiero con el fin de que ustedes apliquen esas herramientas dentro de su propia empresa. Ok, esos serían como los tres objetivos del día. ¿Por qué iniciamos nosotros con esta reflexión sobre el crecimiento y sobre las mediciones? Porque si nosotros queremos saber si nuestro negocio realmente está creciendo o no, lo que tenemos que estar haciendo es midiendo. ¿Y midiendo qué? Midiendo las finanzas del negocio. Como decía al principio, hay mucho empresario. La norma general es que el empresario rehuye de hablar de finanzas, ¿sí? Es un tema que es importante y es importante ir trabajando en eso. ¿Por qué? Porque si usted no se siente cómodo hablando de la situación financiera de su empresa con las personas involucradas en el negocio, usted no puede saber si realmente ese negocio está creciendo o no está creciendo poco, está creciendo mucho, o en algún momento si ese negocio está teniendo algún problema de índole financiero que pueda afectar negativamente el trabajo más adelante. Entonces, eso es importante. El día de hoy vamos a concentrarnos en enseñarles, voy a tratar de enseñarles cómo podemos hacer para medir financieramente nuestro negocio. Es decir, no vamos a decir nuestro negocio está un poquito endeudado o nuestro negocio está muy endeudado, sino que vamos a saber exactamente qué tan endeudado puede estar nuestro negocio, qué tanta liquidez puede tener nuestro negocio y en eso nos vamos a concentrar el día de hoy. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, pues la puede hacer a través del chat. O si desea, pues puede levantar la mano en la plataforma de Zoom que está en la parte de abajito. Y pues puede abrir su micrófono para hacer alguna pregunta o comentario.
Empezamos entonces hablando de esto. ¿Cuáles son los registros financieros básicos? Es decir, de todo el mar de finanzas que se maneja en un negocio, ¿cuáles son al menos los registros financieros mínimos que usted debería de estar llevando en su empresa? ¿Qué registros debe llevar mi empresa? Pues en primer lugar, debemos llevar un registro de ventas. Estoy casi seguro que más del 90, casi el 100% de todas nuestras participantes llevan un registro de ventas. ¿Qué otro registro debemos de llevar? Debemos llevar un registro de gastos. A nivel general, el registro de ventas es bastante común. Mucha gente lleva un registro, anota lo que vende. El registro de gastos es menos común, ¿sí? Mucha gente anota lo que vende, pero no todos anotamos lo que gastamos y en qué nos lo gastamos, ¿sí? Pero usted que es una empresaria de éxito, usted que se está capacitando, sabe que debe de llevar también un registro detallado de los gastos de su negocio. Y también para aquellas empresas que se dediquen a elaborar un producto, también deben de llevar un registro de sus costos, ¿sí? Registro de ventas, registro de gastos y registro de costos para las empresas que elaboran un producto. Y si usted se lo está preguntando, la diferencia entre gasto y costo a nivel de finanzas es que al hablar de costos, nosotros estamos hablando de materia prima y mano de obra, es decir, todo aquello que se relaciona con producir el bien que usted elabora. Por eso dice ahí, solo para empresas que elaboran un producto. Si usted no elabora un producto, si usted se dedica al comercio o se dedica a prestar un servicio, generalmente usted va a tener registro de ventas y registro de gastos principalmente. Bien, ¿qué es el registro de ventas? El registro de ventas es donde se anotan y se detallan, eso es importante, detallan las ventas realizadas por la empresa. Este es un concepto bastante básico, creo que todo el mundo lo comprendemos bien. El registro de ventas es importante que la empresa detalle todas sus ventas para mantener un eficiente nivel de control. El registro de ventas sirve además para tomar decisiones. Y este último punto que acabo de mencionar es importante y me gustaría hacer un pequeño paréntesis ahí. ¿Por qué? Muchas veces nosotros pensamos que cuando hablamos de registro de ventas, registro de gastos, nos referimos únicamente a anotar las ventas que ya tuve, ¿sí? O anotar los gastos que ya hice, que hice el mes pasado o que hice la semana pasada. Los anotamos, llevamos el registro muy detallado y todo, pero hasta ahí llegamos, ¿sí? Y eso no es así. Es decir, el hecho de llevar un registro de ventas, de gastos, no es solo por la gana de llevarlo, sino porque llevar esos registros nos permite en algún momento tomar decisiones más inteligentes, tomar decisiones basadas en información del negocio. Y es por eso que necesitamos que esos registros sean confiables, que esos registros sean reales y que ahí se anote todo lo que usted está haciendo. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es de un negocio que se llama Uñas Azucena. Azucena se dedica al negocio de manicura y decoración de uñas. Tiene un salón en su casa y también en algún momento hace visitas a domicilio para algunas clientas que conoce y que las va a atender a su casa o a la oficina donde ellas trabajan. Azucena, como es una empresaria
muy experta, una empresaria muy deseosa de salir adelante, lleva un registro detallado de sus ventas. Sabe que llevar este registro es necesario para poder hacer crecer su empresa. Azucena no lleva un registro en una computadora o un registro en un software o un programa muy complejo. Lo que Azucena hace es simplemente en un cuaderno, ella va anotando la fecha, el nombre de la clienta, el detalle del trabajo que hizo y el precio del servicio que le está haciendo. ¿Sí? El registro de ventas que lleva Azucena es bastante sencillo. En un cuaderno ella anota estos datos y ahí va llevando ese control. No necesita un software muy grande, no necesita mecanismos de control muy complejos, sino que el control, el registro puede ser algo muy sencillo como llevar las anotaciones en un cuaderno. Al final del mes, Azucena viene y suma todos los ingresos y sabe exactamente cuánto vendió el mes anterior. Ahora, por aparte, ella anota, ella cuenta cuántos servicios vendió de cada tipo y así sabe qué servicio, qué producto es el que ella más está vendiendo. ¿Sí? Eso pues obviamente le sirve a ella para tener los insumos necesarios para los servicios que más vende. Si hay servicios que vende poco, también tiene esos insumos, pero mantiene menos cantidad porque obviamente los mueve menos. Pero para ella saber cuánto de cada insumo debe de comprar o debe de mantener, es importante ver el registro de ventas que ella lleva para saber qué servicio vende más. Pero aún así hay algo más importante aún. Azucena hizo un listado de todos sus gastos y los gastos de su casa. O sea, sus gastos personales, los gastos de su casa, la colegiatura de la hija, la luz, la comida, ropa, etcétera, etcétera. Y ella sabe que en el mes ella tiene un gasto personal de su casa de 4,500 quetzales en un mes. ¿Qué significa eso? Significa que su registro de ventas, llevar ese control ahí en el cuaderno, también le sirve a ella para saber cuánto le falta para alcanzar esa meta mensual. Y por lo tanto, si ella siente, si ella ve que en ese mes el registro de ventas va bajo, es decir, sus ventas van bajas, ya ella sabe a qué cantidad, a qué meta debe de llegar, perdón, y sale pues a buscar más clientes o ve qué estrategias puede hacer para poder alcanzar su meta mínima de 4,500 al mes. Como podemos ver, este es un pequeño ejemplo de cómo llevar un registro de ventas, llevar un registro de lo que vamos vendiendo, de los ingresos. No solo es llevarlo por llevarlo, sino que nos sirve para poder fijarnos metas de venta. Si usted tiene un negocio, si usted tiene empleados y al empleado usted le coloca metas de venta, esas metas de venta tienen que estar basadas en un registro histórico. Porque si no, las metas de venta están basadas en una cantidad arbitraria. Y eso puede hacer que perjudique alcanzar esas metas. Vamos con el registro de gastos. En el registro de gastos se deben anotar los desembolsos de dinero que corresponden a la empresa. En este registro no anotamos los gastos personales que usted tenga, los gastos de su casa, sino que únicamente se refiere a los gastos del negocio. En este registro no se anotan los gastos personales o de la casa.
Y al igual que el registro de ingresos, este sirve para tomar decisiones. No se trata simplemente de anotar los gastos solo porque sí. Sí. Tenemos que saber manejar estos registros para tomar decisiones. Tal vez con un ejemplo se entienda mejor. El ejemplo es de una empresa que se llama Boutique Leslie. Leslie se dedica a la compra y venta de artículos varios como ropa, zapatos, accesorios, relojes, lentes, pulsera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Leslie vende principalmente por redes sociales. Ella maneja una página de Facebook, publica en Facebook Marketplace, está unida a varios grupos de comercio y también maneja Instagram para promocionar sus productos. Ofrece el servicio de entrega a domicilio dentro del municipio en el que ella reside. Si hace un pedido pues, de fuera de su municipio, ya lo hace a través de algún servicio de encomienda. Ahora, Leslie, que ha participado en capacitaciones, sabe que debe de llevar pues, un registro de gastos, un registro de sus gastos mensuales. Ella lleva un registro de gastos en su celular, donde anota pues todos los gastos mensuales de su negocio. En este registro ella anota gastos como el pago de internet, el pago del teléfono, el pago de la compra de la mercadería, es decir, los pagos a proveedores, el pago de la publicidad en redes sociales y así detalla todos los gastos que tenga su negocio. Al final del mes, Leslie revisa y anota en otro documento la sumatoria de sus gastos. Ahora, un mes sucede que Leslie revisa la suma de sus gastos y observa, se da cuenta que estaba gastando más en el servicio de internet. Al revisar su registro de gastos anteriores, de los meses anteriores, ella se da cuenta que el proveedor de internet había venido incrementando un poco el precio del servicio. Entonces, ella pues viene y busca otro proveedor. Al llevar un registro y analizarlo, periódicamente, Leslie pudo tomar decisiones para reducir sus gastos y aumentar sus ganancias. Como vemos en este ejemplo, no es llevar el registro solo porque sí. ¿Sí? Llevar un registro no sirve de nada si uno no lo analiza periódicamente, es decir, si no lo usamos para tomar decisiones. Y ahora pregunto yo, ¿cuáles consideran ustedes que son los gastos más importantes de su negocio? Si alguien me puede escribir ahí en el chat o si no, pues por el micrófono. ¿Cuál considera ustedes que son, que me mencione así muy rápidamente, cuáles son los gastos más importantes del negocio en el que está? Alicia dice la materia prima. Irma, hola Irma, ¿cómo está? También materia prima. Irma se dedica a elaborar jabones, entonces materia prima es la glicerina, aceites, esencias y todo eso. Muy bien, me imaginé que las respuestas iban por ahí. Por ese lado, materia prima, como uno de los gastos más importantes de su negocio. Quienes prestan servicio, pues tal vez no tendrán materia prima, pero tendrán insumos, ¿no? Necesitarán de algún insumo para proveer su servicio. Ahora bien, les voy a presentar al gasto más ignorado en la historia de las MIPYMES. ¿Sí? El gasto más ignorado, el gran ignorado en temática de gastos, de registro de gastos en una MIPYME es su salario. ¿Sí? Muchos empresarios, muchas empresarias
visualizan los gastos de su empresa como materia prima, como energía eléctrica, como combustible, más ahora que está carísimo. Pero el gran ignorado siempre ha sido el salario de usted como empresaria. ¿Sí? Muchas de ustedes tienen su negocio, pero muy pocas de ustedes tienen asignado un salario propio que es pagado por la empresa. Uno de los grandes errores de las MIPYMES es ese precisamente. Que usted no separe sus cuentas personales de las cuentas de su negocio. Si usted no tiene asignado un salario, si usted toma las ganancias de su empresa para sus gastos, realmente usted no está separando el negocio de usted como persona. Y aquí viene una pregunta interesante. Si usted no separa las cuentas de su negocio, es decir, si usted no separa las cuentas de la empresa, si usted no se asigna un salario y no separa sus cuentas personales, ¿realmente usted tiene una empresa o en realidad usted tiene un autoempleo? Pregúntese esto usted misma y respóndase usted misma. ¿Será que usted está visualizando su actividad mercantil, su actividad de comercio, su actividad de negocio como una empresa? ¿O realmente usted lo que hizo fue construirse un puesto propio de trabajo? Jenny tiene abierto el micrófono, no sé si nos quiere comentar algo. Perdón, lo activé sin querer. No tenga pena. Pregúntese esto. ¿Sí? Miriam nos comenta los gastos más importantes: materia prima, material de empaque, costo del proceso, combustible para envíos y tiempo. Pero no veo el gasto de sus salarios. ¿Sí? Y eso es muy, muy importante. Si usted va a aprender, aunque sea una sola cosa en el taller de hoy, apréndase eso. Usted tiene que separar los gastos de su negocio de los gastos de su persona. Usted tiene que asignarse un salario. Si no lo hacemos así, usted está autoempleándose usted y usted se está comiendo las ganancias de su propia empresa. Obviamente este taller no es sobre esto, así que si usted quiere ver un poco más de este tema, pues yo les recomiendo este pequeño libro que se llama El mito del emprendedor, escrito por un autor de nombre Michael Herbert. Y el subtítulo, la letra negrita que está abajo, dice: ¿por qué no despegan las pequeñas empresas? ¿Sí? Para mí, personalmente, este es uno de los mejores libros de emprendimiento y MIPYMES que he leído. Yo se los recomiendo si ustedes quieren seguir tratando o viendo ese tema de por qué sus empresas no terminan de despegar del todo. Y un punto muy importante que toca este libro es precisamente eso. Que muchas de las entidades que se consideran pequeñas empresas, realmente internamente el propietario no las visualiza como una empresa, sino que subconscientemente es simplemente un lugar al cual usted va a trabajar sin tener un jefe, obviamente. Pero el hecho de no tener usted un jefe significa que usted es su propio jefe, como hace publicidad un montón de negocios ahí, pero significa que usted termina trabajando para uno de los jefes más crueles que puede existir, que es usted misma. ¿Sí? Entonces, póngase a pensar eso y reflexione sobre eso. ¿Realmente usted está visualizando su negocio como un negocio?
o como un lugar para que usted vaya a trabajar, para que usted vaya a hacer lo que a usted le gusta más. Cocinar, hacer jabones, hacer pasteles, etcétera, etcétera. Pensemos en eso. Y bien, después de pasar el tema de los registros básicos, entramos ahora al tema del análisis de la situación financiera de nuestro negocio. Ahora, ¿cómo analizamos si nuestro negocio está saludable financieramente hablando? ¿Sí? Me gustaría si alguien se atreve a escribirme ahí por el chat que tiene un negocio financieramente saludable. ¿Y cómo sabemos si esto realmente es así? Y eso es lo que vamos a tratar de a partir de ahorita. Existen herramientas que permiten analizar la situación de la empresa y verificar si nuestra empresa es saludable o no es saludable. En primer lugar, es posible analizar las ventas y los egresos mediante algo que se llama análisis vertical. ¿Sí? Y en segundo lugar, también se puede analizar la salud de la empresa mediante algo que se llaman razones financieras. ¿Sí? Tal vez los términos parecerán un poco intimidantes, pero realmente son sumas y restas bastante sencillas, siempre y cuando tengamos la información a la mano. ¿Sí? Vamos a hablar un poco del análisis vertical. El análisis vertical es una herramienta que permite comparar en un periodo de tiempo, ya sea un mes, 6 meses, un año, qué porcentaje de sus ventas representan los gastos que su empresa ha tenido. ¿Sí? Para poder hacerlo es necesario contar con el registro de ventas de su negocio y con el registro de gastos de su negocio. ¿Sí? Y esto del análisis vertical se entiende mejor con un ejemplo. El ejemplo es de una empresa que se llama Cupcakes Olivet. ¿Sí? Cupcakes Olivet es una empresa que se dedica a la elaboración y venta de cupcakes y pasteles. Cuenta con 3 empleadas más y han estado en funcionamiento por casi 6 años. Olivet sabe que es importante llevar un registro financiero para su negocio y sabe que lo principal es poder analizar esa información. No solo llevarla porque sí, sino analizarla. La información del mes de marzo de la empresa de Cupcakes Olivet es, vendió ventas por 28,000 quetzales. Los salarios que ella pagó son de 9,000. Esos 9,000 incluyen el salario de ella. Gastos en materia prima por 12,000, publicidad en redes sociales de 500 quetzales, luz eléctrica de 300, teléfono, internet por 199 y pagó impuestos de pequeño contribuyente por 1,400. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis vertical? ¿Cómo sabemos, cómo empezamos a analizar financieramente la empresa de Cupcakes Olivet? Bueno, lo que hacemos es colocamos así para abajo todos los datos que tenemos, empezando con las ventas. Nosotros podemos ver acá, en esta parte, tenemos ventas y colocamos las ventas del mes, 28,000. Y luego venimos detallando hacia abajo todos los gastos. Los gastos en materia prima, salarios, publicidad, luz eléctrica, teléfono, impuestos, etc. Y luego pues hacemos la resta. A las ventas le quitamos todos los gastos. Y eso nos da una ganancia de 4,600 con un quetzal. El análisis vertical es bastante sencillo. Lo que hacemos es que las ventas representan el 100% y luego lo que hacemos es comparamos estos 12,000 que están acá, qué porcentaje representan de los 28,000.
Entonces, mediante una fórmula, decimos 12,000 dividido 28,000 por 100. Nos dice que los gastos en materia prima son del 43%. Si queremos sacar qué porcentaje de salarios representan las ventas, decimos 9,000 de salarios dividido 28,000 de las ventas por 100. Nos da un 32%. Y así seguimos con las demás. ¿Qué porcentaje de nuestras ventas dedicamos a redes sociales, al pago de publicidad en redes sociales? El 2%. ¿Cómo lo sabemos? Pagamos 500 de publicidad, lo dividimos dentro de los 28,000 que vendimos, lo multiplicamos por 100 y eso nos da 2%. Lo mismo con la luz eléctrica y lo mismo con la ganancia. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? En ese cuadro que podemos ver ahí, nos damos cuenta que los gastos en materia prima son el 43% de las ventas. Eso significa que estamos teniendo una ganancia bruta del 57%, lo cual es bastante bueno, ¿sí? Si ahí nosotros tuviéramos que nuestro gasto de materia prima es el 90%, por ejemplo, ya ese alto porcentaje nos tiraría una alerta y diríamos, bueno, estamos gastando mucho en materia prima, ¿sí? Pero aquí podemos ver que los porcentajes de salarios son un 32%, que también está relativamente bien. Publicidad en redes es solamente un 2%. Y el análisis que podemos hacer aquí es que pudiera ser que pudiéramos elevar un poco nuestra publicidad en redes. Tal vez llevarla a un 5%. Al llevarla a un 5%, el porcentaje será mayor, pero también se pretende que las ventas aumenten al haber más publicidad, ¿sí? Entonces, el análisis vertical es simplemente eso, poner las ventas y todos los gastos hacia abajo y luego sacar qué porcentaje representa cada uno de esos gastos. Y luego el análisis es, si vemos un porcentaje demasiado alto, podemos investigar qué está pasando o por qué ese porcentaje es tan alto. Luz eléctrica, por ejemplo, paga un 1%, lo que es bastante bueno, ¿sí? Obviamente este es un ejemplo, pero para que ustedes comprendan más o menos cómo es el hacer un análisis vertical. Bien. Ahora pasamos a las razones financieras. Y razones financieras solo vamos a ver 3. Hay muchas razones financieras, pero nos vamos a concentrar nosotros el día de hoy en 3 nada más. Las razones financieras son fórmulas que permiten analizar algún aspecto muy concreto de la salud del negocio. Son fórmulas sencillas, pero que requieren de información, ¿sí? Sin embargo, para poder utilizarlas se necesita contar con los registros e información financiera del negocio. Es decir, si no llevamos registros, no podemos analizar financieramente nuestro negocio, ¿sí? Y si llevamos registros que no son eficientes, es decir, registros que no están detallados completamente con todo lo que deben llevar, puede hacer que terminemos tomando decisiones incorrectas. Bueno, la primera razón, la razón de liquidez, ¿sí? La liquidez es cuánta capacidad tiene la empresa para pagar sus deudas. La liquidez se divide calculando el efectivo de la empresa dentro de las deudas de la empresa. Y la fórmula es dinero en efectivo que usted tenga más dinero en el banco que usted tenga dividido las deudas que tiene su negocio. Si una empresa tiene dinero en efectivo de 4,500,
tiene en el banco tiene 21,000 y la empresa tiene una deuda con sus proveedores y otra deuda en COSAJO que juntas suman 14,000, queremos ver qué tanta liquidez tiene la empresa. Entonces hacemos la fórmula. 4,500 más 21, es decir, todo el dinero que tenemos, dividido todas las deudas que tenemos. Y nos da 1.82. ¿Sí? Acá, 1.82. 1.82 es la liquidez de la empresa. ¿Sí? Ahora, ¿eso será bueno o será malo? Una empresa tiene buena liquidez si el resultado de la fórmula es 1 o más de 1. ¿Sí? Y una empresa tiene mala liquidez si el resultado es menor que 1. Mientras más se acerque la liquidez a 0, peor es para la empresa. ¿Sí? La segunda razón se llama razón de rendimiento. El rendimiento se relaciona con las ganancias de la empresa. Se refiere a la capacidad que tiene la empresa para generar ganancias. Se dividen las ganancias de la empresa dentro de las ventas totales y la fórmula es así: ganancias dividido ventas. Durante el mes de marzo, una empresa tuvo ventas por 12,000 quetzales y de estos 1,300 fueron ganancias. Entonces, la fórmula de rendimiento es 1,300 dividido 12,000 es 0.11, o sea, 11%. ¿Sí? Mientras más alto sea el porcentaje, más beneficioso es para la empresa. ¿Qué significa eso? En este caso, en este ejemplo, significa que esta empresa tiene un rendimiento del 11%. 11% puede ser bueno, puede ser malo. No solo depende del número, sino que también hay que analizar qué tipo de negocio es en el que está usted. Si el producto es producto de movimiento rápido, producto de movimiento lento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es comparar ese porcentaje con el porcentaje general de los demás negocios similares. ¿Sí? Entonces, ahí es donde podemos ver si el 11% está bien en relación a los demás o si ese 11% está por debajo o por encima de los demás negocios similares. Y la última razón es la razón de endeudamiento. ¿Sí? ¿Qué tan endeudada está su empresa? La razón de endeudamiento sirve para medir el nivel de deuda de una empresa. Para calcular esta razón se necesita tener dos datos: el total de deudas que tiene su empresa y el total de activos que tiene su empresa. Al hablar de activos, nos referimos a el dinero en efectivo que usted tenga, el dinero en el banco que usted tenga, pero también mercadería, mobiliario, máquinas, es decir, todo aquello que en algún momento usted pueda vender para pagar una deuda, se considera un activo. ¿Sí? Y el endeudamiento se calcula dividiendo el total de la deuda dentro del total de activos. Si una empresa tiene deudas por 13,600 y sus ahorros, su mercadería, su mobiliario, su equipo, todo junto, tiene un valor de 48,900, hacemos la fórmula. 13,600 dividido 48,900 es igual a 0.48. Es el equivalente aquí es 48%, perdón, al 48% de endeudamiento. Ese 48% significa que, como está casi llegando al 50%, casi la mitad de la empresa está endeudada. ¿Sí? Poco menos de la mitad de la empresa está endeudada.
Y eso puede ser una alerta, ¿sí? Un porcentaje de endeudamiento saludable, estamos hablando de no más del 35% de deuda, ¿sí? Si su empresa está endeudada más arriba del 35%, ya no es tan beneficioso. Y si su empresa está endeudada más del 70%, ya es considerado un riesgo bastante alto para su negocio. ¿Por qué? Porque ante cualquier situación usted no va a poder cubrir sus deudas, ¿sí? A eso se refiere esta razón de endeudamiento. Y como todo se entiende mejor con un ejemplo, vamos a poner otro ejemplo más de una empresa que se llama Modas Dayanara. Dayanara tiene una empresa de confección de ropa y bordados. Cuenta con más de 8 años de experiencia y en la actualidad da trabajo a 4 mujeres más. Recientemente ha estado pensando en adquirir otra máquina de coser de tipo industrial para aumentar su producción, pero tiene dudas sobre si le es financieramente factible adquirir esa máquina en este momento o no. Dayanara ha llevado sus registros financieros al día y obtiene la siguiente información. Actualmente la empresa adeuda el último lote de materia prima que pidió. ¿Sí? O sea, el proveedor le da crédito y ella ahorita debe el último lote de telas que pidió. Además, está pensando en adquirir un crédito bancario para adecuar y optimizar el taller de costura. Si saca el crédito, sus deudas totales serían de 68,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, los activos que tiene Dayanara actualmente, dinero en efectivo, mobiliario y la maquinaria, ascienden a un monto de 92,000 quetzales. Dayanara calcula su endeudamiento así: 68,000, que es lo que subiría su deuda si es que pide el crédito, dividido los 92,000 que tiene en activos actualmente. Y eso da 0.74, o sea, un 74% de endeudamiento. Dayanara analiza el dato y ve que actualmente no es viable sacar ese crédito, ¿sí? Para remodelar, ya que eso pondría a la empresa con un 74% de endeudamiento, lo que implica un alto riesgo para ese negocio. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en este ejemplo, las razones, el análisis financiero no solo es hacia atrás, es decir, no solo es histórico, sino que también nos permite poner escenarios y poder analizar nuestra situación para ver si una decisión que estamos pensando en tomar es o no es financieramente viable. ¿Sí? Y digo financieramente viable porque en este ejemplo puede ser que el préstamo se lo den, la máquina y la remodelación se puede hacer, no hay ningún problema. Pero si ella lo hace, ya pone en riesgo a su empresa porque ya el nivel de endeudamiento sube a un porcentaje bastante más alto. Entonces, en este ejemplo vemos cómo la información financiera no solo es para registrar lo que ya pasó, sino que nos puede ayudar para tomar decisiones de forma eficiente. Si Dayanara no hubiera tenido esta información, si ella no hace este análisis financiero, puede ser que hubiera tomado la decisión de pedir ese crédito y luego se hubiese dado cuenta que no era quizá la mejor alternativa para su negocio.
Entonces, ese es el ejemplo de cómo las razones financieras, el análisis financiero de nuestro negocio, nos ayuda a tomar decisiones. Y como nos podemos dar cuenta, para poder analizar nuestra empresa financieramente, necesitamos tener datos, necesitamos tener información, necesitamos tener esos números. Si no tenemos esos datos, si no tenemos esos números, no tenemos nada, no tenemos materia para poder analizar la empresa. Y de ahí que es muy importante que usted lleve sus registros y los lleve al día, los lleve de forma eficiente y los lleve anotando toda la información necesaria. ¿Sí? Ok, licenciada Iris nos comenta que colocó en el chat el link de asistencia al taller de hoy. Les pedimos de favor pues que puedan llenarlo. Y si no, pues nosotros también lo estaremos enviando a los grupos de WhatsApp por si alguien no alcanza a anotarse o a hacer clic en el link del chat que está ahorita. Bien. Entonces, no sé si hay alguna duda o si haya algo que ustedes quisieran que explicara de mayor detalle o algún comentario. Si no, pues yo paso a lo que es ya la explicación de la tarea de esta semana. Pero antes me gustaría, si es que hay alguna pregunta, para poder dedicarle pues el tiempo un tiempo eficiente a responderla. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, compañero Juan Eduardo. Pues hay un gusto estar viendo tanto esta explicación y esta orientación que usted nos ha dirigido en esta ya tarde, noche, para compartir pues con nuestras empresarias que están formando parte de este programa de apoyo a la MIPYME por parte de lo que es Misión Técnica de Taiwán con el programa CANAC y el Ministerio de Economía con lo que es el Centro Universitario de Oriente a través del PROMIPYME. Bueno, en este momento entonces, pues damos un espacio para que puedan abrir sus micrófonos, estimadas empresarias, para que puedan tener algún comentario o incluso alguna duda o consulta que ustedes quisieran que se les aclarara o alguna experiencia de repente que ustedes hayan tenido con la finalidad de poder darles una orientación en este momento pues que estamos acá pues compartiendo. Entonces, vamos a dar un par de segunditos para que ustedes puedan ahí darnos alguna opinión, algún punto de vista. Nos pueden levantar la mano. Muy bien. Miriam Espinal, tengo que estar levantando la mano. Por favor, adelante. Bienvenida. Mucho gusto. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. La verdad es de que es súper interesante toda esa parte financiera y pues de tomar en cuenta pues muchos aspectos ya a la hora de evaluar, como hacía la pregunta al inicio el licenciado, de si realmente estamos creciendo o no. Y fíjense que algo bastante curioso que nos pasó a nosotros es que medíamos mucho el crecimiento de la empresa en base al número de clientes que teníamos. Entonces, pero no nos percatábamos en que a veces esos clientes realmente no representaban un ingreso, digamos, que se fuera a reflejar en crecimiento, porque muchas veces no diferenciamos entre el número de clientes y si ese cliente, por ejemplo, nos está comprando al precio donde realmente nosotros estamos teniendo un margen de ganancia. Entonces, a veces tenemos clientes, pero casi que estamos vendiendo solo por decir que vendemos, ¿verdad? Y pensamos que lo que ganamos es pues que se dé a conocer pues nuestra empresa o el nombre, pero ¿en qué nos repercute? O sea, a veces hay clientes que, por ejemplo, les damos, por ejemplo, a consignación, o hay clientes que pues manejamos algún tipo de crédito y esa deuda se va haciendo cada vez más grande. Entonces, a la larga, ¿hasta dónde es saludable, verdad? Tener o mantener estos clientes.
y llegamos al punto inclusive a veces de decir, no, este cliente no es alguien que realmente pues esté aportando a la empresa, sino que al contrario, como decía el licenciado, estamos decreciendo, ¿verdad? Entonces, medir solo por el número de clientes, pues no es algo pues objetivo, sino que ver realmente los clientes, que a veces es preferible tener menos clientes, pero son buenos clientes, pagadores, compran el producto al precio que nosotros podemos obtener de alguna ganancia. Entonces, es una experiencia que tuvimos, un aprendizaje doloroso, ¿verdad? Pero pienso que es importante compartirlo. Gracias, Miriam. Sí, efectivamente, a veces nosotros medimos, pero no medimos lo que realmente importa medir. O a veces nos basamos en una métrica y quizá no es la mejor métrica para tomar algunas decisiones. Y obviamente, como empresa, como empresaria, no solo es basarse en un solo dato, en un solo número, sino que uno viene y analiza todo un abanico de información. Ahí en esa información se puede incluir número de clientes, está bien, es importante medirlo, pero también es importante medir ventas de la empresa, ganancias de la empresa, ventas promedio por cada cliente, es decir, en promedio cuánto nos compra cada cliente, tiempo promedio de pago de los clientes crédito. Es decir, no es solo un dato, sino que hay todo un mar de información financiera que se puede analizar, que obviamente pues en una hora, hora y media de taller no se puede como dar, ¿no? Como realizar. Pero les recordamos, aprovecho esto para recordarles que estos talleres son solo la primera fase del programa CANAC. Luego de estos talleres terminan con una presentación presencial, eso va a ser en persona, de ustedes hacia nosotros, una presentación de sus negocios. Y luego viene una segunda fase ya para recibir asesoría personalizada, asistencia técnica personalizada, 1 a 1, asesores con ustedes. Y ahí, en esa segunda fase, donde ya se puede uno extender en ciertos temas que la MIPYME lo vaya requiriendo. Entonces, la invitación es para que continuemos en el proceso. Sé que a veces es agotador, las tareas y todo eso, pero es una oportunidad, ¿sí? Bueno, muy bien, gracias ahí también, Juan, por ampliar lo que es tanto la respuesta y el punto de vista sobre lo que nos estaba participando por acá Miriam como tal. Realmente a veces este tema de analizar los números, a veces como que se le huye un poquito, pero forma parte de lo más fundamental de la empresa para ya sea su sostenimiento, crecimiento o su permanencia en el mercado. Dejaría un par de segunditos por ahí si alguien desea levantar la mano, por favor. Yo voy a estar atento para poderle dar la palabra. Y que alguna experiencia o alguna duda que de repente tenga, a partir de lo que nosotros estábamos compartiendo, pues en esta tarde, algo que le gustaría, o pueden abrir su micrófono directamente. Por acá estoy viendo directamente pues el chat, se le han ido dando lectura a cada uno de los mensajes, tanto por el compañero Juan Eduardo. Recordarles que el listado de asistencia para esta sesión ya está colocado en el chat, por favor, para que ingresen y se puedan registrar de que estuvieron presentes. Nos dice Hermelinda de Flores, hola, mucho gusto. Bienvenida, buena tarde. Interesante el planteamiento y el contenido pues que se les ha estado compartiendo. Y bien, como lo decía entonces el compañero Juan Eduardo, esta es una fase, es un proceso. Así de que no se vayan a asustar en este caso de lo que ustedes en este momento están recibiendo y a veces se siente un poquito como que mucha información o un poco compleja de manejar.
Entonces, aquí va un proceso de seguimiento para que ustedes más adelante puedan tener como que un poco más de apertura y de comprensión sobre, en este caso, lo que van a empezar a trabajar. La intención de estos seminarios es de que ustedes vayan preparadas para la segunda fase. Esa es la intención. Bueno, veo no hay ningún comentario, tampoco un micrófono que esté abierto o que levante la mano. Entonces, compañero, por favor, ¿nos puede explicar la herramienta para lo que es esta semana? Perfecto. Entonces, para esta semana vamos a tener una herramienta que es bastante sencilla, ¿sí? Realmente es solo un vaciado de información, pero obviamente pues la tienen que ir construyendo, ¿no? Entonces les va a llegar un documento en Word, en PDF, para que ustedes lo vayan llenando. Lo pueden llenar si quieren en computadora, si quieren lo imprimen y lo llenan a mano. Si no lo quieren imprimir, lo hacen en una hoja, en un cuaderno y nos mandan una foto. Por eso no se preocupen. Lo importante es de que nos envíen alguna foto, alguna evidencia de la tarea que ustedes están realizando. Y bueno, al principio pues les pedimos que coloquen su nombre completo y el nombre de su empresa. Esto es para nosotros poder identificarla más fácilmente. Y luego lo que quiero que hagamos durante este tiempo es que vamos a llenar este cuadro, ¿sí? Este cuadro es un modelo de un estado de ganancias, un estado de pérdidas o ganancias, así se llama. Pero mucho, mucho más simplificado, ¿sí? Entonces ustedes van a poder ver en la primera fila donde dice ventas o ingresos y ustedes anotan sus ventas o ingresos del mes anterior o si las tuvieran sus ventas o ingresos de enero a marzo, por ejemplo, o del mes anterior, como se les facilite y con la información que tengan, ¿sí? Y luego ya vienen aquí algunos gastos posibles que puedan ustedes tener dentro de su empresa, que es compra de mercadería o materia prima, salario del personal o de empleados, salario propio, energía eléctrica, publicidad, teléfono, impuestos, combustible. Si usted no tiene alguno de estos que está aquí, no se preocupe, lo deja en cero o simplemente no lo copia, ¿sí? Y si usted tiene otros gastos que no aparecen aquí, pues simplemente los va poniendo aquí abajo. Y si no le alcanza, pues pone otras filitas por acá. Y al final lo que vamos a hacer es tomamos las ventas o ingresos del periodo que usted está poniendo ahí y le vamos a ir restando todos estos gastos. Por eso es de que esta primera línea tiene un signo más y todas las demás son menos. Menos, 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 menos. Y al final vamos a tener una cantidad que es nuestra ganancia o bien nuestra pérdida, que esperamos que no sea así, ¿no? Llenamos esto con la información del mes de marzo o la información del trimestre anterior, lo que tengan, lo que se les facilite. Y en la parte de abajo vamos a responder estas 4 preguntas. ¿Cuál de los gastos que usted anotó arriba consideran los más fuertes o son los más grandes? ¿Qué considera que se puede hacer para reducir esos gastos que son los más grandes? Si es que se puede reducir. ¿Está usted conforme con la ganancia que aparece en el cuadro de arriba, con su ganancia? Y si usted no está conforme, pues, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué considera que puede hacer usted para incrementar esa ganancia que aparece ahí? Bueno, esa sería la herramienta, esa sería la tarea que vamos a presentar para esta semana. Entiendo que podrá ser un poco cansado para ustedes estar trabajando y haciendo las tareas, pero pues les pedimos que hagan ese pequeño esfuercito para poder entregarla. Si no ha entregado alguna tarea de las anteriores, no hay problemas. Simplemente hable con su asesor, puede hablar por privado si quiere y ya usted puede irse poniendo al día. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta o algo más, si no, pues yo me despido con un pequeño comentario y es que es esto, el crecimiento de su negocio es una decisión
que solamente usted puede tomar. ¿Sí? El crecimiento de un negocio, hacer que su negocio crezca, no es algo que va a pasar por azar, no es algo que va a caer del cielo, no es algo que va a pasar por simple obra de magia. Para que su negocio crezca, usted tiene que tomar la decisión de querer hacerlo crecer y de hacer todas las acciones necesarias para que el negocio crezca. No es solo decir yo quiero que el negocio crezca, no es solo decir yo deseo vender más, sino es qué acciones voy a hacer para que el negocio crezca, para vender más. Y eso es una decisión que usted tiene que tomar o no, así de sencillo. Si usted simplemente decide que usted, así como está ahorita, es feliz, ni nosotros, ni cualquier otra institución que venga va a poder hacer que su negocio crezca. Quien tiene que decidir si quiere que su negocio crezca y actuar para hacer crecer su negocio es únicamente usted. Entonces, yo con eso me despido. Muchísimas gracias a todas por estar el día de hoy acá presentes. Ha sido un enorme gusto para mí estar compartiendo con ustedes este tema. Sé que es un tema que a veces intimida, pero con reflexión, con estudio, con práctica, ese temor va a ir desapareciendo. Y esperamos pues haber dejado, aunque sea una enseñanza, aunque sea pequeña, sobre este tema. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, compañero Juan Eduardo, gracias por su participación. Principalmente también pues agradecer a ustedes, empresarias, por haber estado presentes por acá. Gracias por cada uno de los mensajes que colocan en lo que es la plataforma de conversación. Para nosotros pues es un gusto el estar llevando estas sesiones de formación y como bien lo hemos dicho, lo que nosotros principalmente perseguimos es el devenir, el de trasladarles a ustedes ideas, técnicas y herramientas, pero lo principal es ponerlas en práctica y llevarlas a cabo en la ejecución en sus negocios. Si ustedes van haciendo pequeñas cosas, se darán cuenta que a la larga obtendrán muy buenos resultados y podrán comprender muchas cosas que a veces suceden en la gestión y administración de sus negocios. Pues como bien ustedes lo sabrán, la tarea directamente pues queda ya ahí compartida. Al mismo tiempo se les va a estar haciendo llegar la información por medio de cada uno de los grupos de los cuales ustedes forman parte. Al mismo tiempo también recuerden que en ese caso en cada grupo hay un asesor directamente en el que está al pendiente de recibir sus tareas y darles algún comentario. Cualquier consulta o duda ustedes se lo pueden realizar para poder avanzar. Y como bien lo sabemos, ahorita pues estamos en este proceso, por así decirlo, que ya estamos próximos a lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Entonces, podría ser de que ustedes, o mejor dicho, aprovechen estos días de esta Semana Santa para poder de repente algunos temas o si algunas tareas no las han entregado, ponerlas un poco al día. Nosotros estaremos con atención y el seguimiento, lo que son estos días, tanto se les compartirá la herramienta entre el día de ya sea muy mañana o si no el lunes, martes, miércoles, para ver el avance que ustedes van teniendo y recepcionar cada una de las mismas. Para luego de eso, pues la siguiente semana estar ya ahí directamente al pendiente de cada una de ustedes y continuar en este proceso como tal. Entonces, invitarlas al seminario que se estará realizando. La próxima semana de hoy en 8 no tendremos ningún seminario, sino que sería dentro de 15 días, que sería para la fecha viernes 22 de abril. Entonces, unos minutitos antes de las 5 de la tarde estaremos ya iniciando y arrancando con ustedes con un tema que es muy importante y es el tema directamente de responsabilidad fiscal en la MIPYME. ¿Qué responsabilidades usted tiene en algún momento? Y esto va enfocado mucho al tema de SAT. Así que tienen que estar ustedes muy pendientes para esa ocasión y poder en este caso recibir ese seminario. Entonces, en este caso, pues para nosotros es un gusto el poder haber compartido con cada uno de ustedes y el estar atentos y estar en comunicación.
Entonces, cualquier duda o consulta, recuerde que estamos a la orden. Es un gusto haberle servido y nos vemos en la próxima. Mucho gusto, saludos y bendiciones. Hasta luego. Gracias, feliz tarde. Hasta luego, mucho gusto. Buena tarde.